Buenos días con todos, este es el tercer webinar y bueno, arrancamos rapidito. Esa es un poco la agenda propuesta para hoy. Vamos a una presentación rápida, vamos a repasar algunos temas vistos en el último webinar y de ahí vamos a ir de frente a hablar un poquito sobre planificación de compras, cómo entendemos nosotros planificación de compras, de distribución para empresas, para retailers, para empresas de bienes de consumo y un poquito cómo se le puede montar analítica a esas decisiones que suelen ocurrir. Bueno, acá me presento un poco más extensamente, a los que ya han venido a los webinars pasados ya un poco me conocen. Yo soy director ejecutivo de Black Andes Analytics. Este es una pequeña muestra de los proyectos que hemos trabajado, mucho foco en Supply Chain Analytics. Y acá sí quería hacer una intro que siempre me gusta, y es el tema de digamos, promover el tema del uso de matemáticas en la toma de decisiones. Ahí siempre arranco con este gráfico que es como la evolución que muchos de los que estudiamos ingeniería y acabamos en cargos ejecutivos o manejando operaciones, recorremos y siempre terminamos en el Excel y bueno, hay muchas cosas más, más allá del Excel. Y esta es también arranco con alguna cosa un poco graciosa, que es un tema de que hay mucho ímpetu ahora por estudiar Machine Learning o Computer Science, y detrás de eso siempre va a haber, en algún momento te vas a topar con las matemáticas que a veces no son tan apetecibles, ¿no? Como es el caso de esta figura. Pero bueno, a ver, en el tema de analítica, eso también lo hemos comentado, hay como que estos tres pasos, la parte predictiva y la prescriptiva es lo que nosotros hacemos más y es lo que vamos a traerles en este webinar aplicado a los temas de compras y distribución, ¿sí? Donde vamos sobre todo la prescriptiva, donde van a haber sugerencias en estos dos campos, y bueno, vamos a ver cómo las manejamos. Muchas veces el tema de Big Data se suele relacionar con temas de analítica. Vamos a ver que no es así. No es así. Se puede aplicar analítica sin tener Big Data. Con una data suficiente y bastante pensada es posible tomar buenas decisiones. Y que más que Big Data es un tema de Big Analytics, de encontrar los algoritmos, las lógicas, y los pasos necesarios para poder realmente extraer valor de la información y, bueno, convertirla en decisiones y que éstas sean repetibles. Entonces, en los últimos webinars, el primero vimos planeamiento de demanda enfocado en pronósticos. Hablamos de los distintos tipos de pronósticos, los acercamientos más sencillos para hacer pronósticos. Bueno, todo esto de los pronósticos va a depender muchísimo de la madurez en la que se encuentra la empresa, ¿sí? Ya sea en la parte de procesos, de la gente, ¿no? Y de la tecnología que disponga. O sea, si eso está relativamente estable o con buenos procedimientos, la gente está bien capacitada y hay, digamos, disponibilidad de tecnología, se pueden hacer muchas cosas. Bueno, y la data también es importante, ¿no? Pero bueno, ese es el ideal de las empresas, hay de todo en el mercado. Entonces, un primer approach es entrar por series de tiempo, y donde hay bastantes modelos que pueden ayudar a generar pronósticos en los distintos niveles, agregado, desagregado, total país, por tienda, mes, día, etc. Es cuestión de encontrar el perfecto, digamos, nivel de agregación y ubicación y todo eso. Cuando ya un poquito hay más información, los procesos están más robustos, las personas están más capacitadas y todo, ya se puede ir como que a un segundo paso y ver qué otra información podemos empezar a recolectar. Obviamente no cualquier información, generalmente es información que impacta en la demanda, ¿no? Impacta en la demanda. Por ejemplo, el tema de precios, promociones, cobertura, publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que algunas de estas variables son importantes, pero no tenemos historia de esas variables. Entonces, lo que nos queda es empezar a recolectar,
armar un proceso para recolectar o irse hacia el pasado y ver cómo buscamos esas variables y después las incorporamos en el proceso de generación de pronóstico, ¿no? Entonces ahí va empezando a armarse este proceso que posteriormente va a impactar muy seguramente a otras áreas también. Es un largo camino, pero al final vemos que con las experiencias de muchos jugadores grandes, vemos que tienen frutos. Uno de los grandes temas cuando vemos pronósticos es la diversidad, la complejidad, digamos, muchos desafíos, ¿no? Muchos desafíos. Hay muchas variables que afectan la demanda, tenemos, en caso de retailers, muchos puntos de venta con muchos SKUs, muchos de estos productos se venden esporádicamente, ¿cómo estimar eso, no? Tenemos varias estacionalidades a lo largo del año, no solamente la típica que es la estacionalidad mensual en todo el año, sino hay estacionalidad semanal o diaria inclusive, ¿no? También tenemos distintas categorías, subcategorías, niveles, agregaciones, lugares, muchos quiebres en algunos casos, hay que reconstruir cuáles fueron esos quiebres, hay que reconstruir la demanda. Entonces se vuelve todo un caos y bueno, además temas de ciclo de vida del producto, no es lo mismo hacer un forecast al inicio que en la etapa de madurez que al final, ¿no? Bueno, también es el tema de canibalización, no solo canibalización interna, cuando tenemos un portafolio muy grande, ¿no? De productos de la misma categoría, ¿no? Hay que ver cuánto significa, y lo vamos a ver más adelante, agregar un producto más a esa categoría, ¿es rentable o no? Lo vamos a revisar un poquito más adelante a la hora que veamos el tema de Open to Buy, que voy a tocar un poquito más adelante. Entonces todos esos retos, bueno, están ahí presentes. No podemos pretender abarcar todo esto de un inicio, esto va muy ligado al tema de la madurez. Digamos, una empresa que es muy madura en sus procesos, en su capacitación de la gente y en tener data, va a poder ir metiéndose a ver todos estos casos y ir viendo cómo los va afrontando para pulir esos modelos de pronósticos y que le puedan ser útiles a su planificación. Entonces, más o menos es un pantallazo. Muchas de estas cositas que estamos hablando ahora las voy a tocar más adelante. Por eso estamos haciendo como este recap, ¿no? En el segundo webinar vimos el tema de políticas de inventario, ¿no? Donde básicamente la idea es cuánto voy a tener de inventario debido a que sabemos todos que existe la incertidumbre por parte de la demanda, ¿no? Cuando tenemos un error en los pronósticos, que eso es natural, todas las industrias, todo el mundo tiene error en sus pronósticos, y también hay un error que viene por parte de la oferta, ¿no? Generalmente por los lead times, o porque el proveedor no cumplió, o cumplió con un porcentaje menor a lo que le pedimos. Entonces, por esas dos causas, uno tiene que cubrirse de alguna manera. Entonces en Webinar 2 vimos cómo es esa cobertura, ¿no? Cómo es que las empresas suelen tomar decisiones para definir esas políticas de inventario. Y bueno, acá mostramos como una escalera que también va relacionado a un tema de madurez y de evolución. Cada uno de estos pasos significa ligeros incrementos de complejidad, ¿sí? Tampoco es tan difícil, todo se resuelve con esa formulita que ven ahí a la derecha, pero esa fórmula hay que entenderla, a veces es muy inofensiva, y yo he visto casos donde la aplican mal, el tema de tiempos, no lo consideran bien. Hay muchas cosas que esa fórmula tan inofensiva como la ven ahí suele estar errada, y eso genera insumos errados para toda la planificación, ¿sí? Eso lo vimos en la clase pasada. Y también vimos que, si bien esa fórmula nos ayuda a definir algo más o menos estable, bueno, o digamos como para iniciar, hay muchos otros factores, como todos los que menciono acá, que afectan también ese inventario, esa política de inventario, y no están contempladas en esa fórmula. Entonces, eso es un riesgo, porque no sabemos cómo es el negocio, ni cómo impactan algunos de estos criterios de aquí. Entonces, si estos criterios no impactan, puede ser que la fórmula nos sirva y todos estemos bien, pero si algunos de estos criterios impactan demasiado, podría ser que la fórmula nos lleve a cometer errores. Entonces, una propuesta que hicimos al final del otro webinar era como
tomar la decisión de estas políticas en función a la simulación. Entonces vamos a simular el proceso de ordenar o comprar, digamos, o de reaprovisionar, ¿sí? Para encontrar esas políticas que serían las adecuadas. Este es un proceso un poquito más complejo, pero bueno, es un poco lo que es, digamos, llamémosle, es como que lo que se está haciendo más últimamente, debido a que las computadoras son mucho más potentes, se puede aprovechar esa potencia para hacer simulaciones, a pesar de que manejemos muchos SKUs, digamos, un retailer que tenga 300 puntos de venta y venda 5.000, 10.000 SKUs, a pesar de que eso es una barbaridad, muchas empresas ya están usando estos conceptos de simulación a ese nivel, SKU punto de venta día, para tomar esas decisiones. Y eso que nos lleva a encontrar esta magnífica relación, que es la que, digamos, para mí genera muchísimo valor, es encontrar esa curva de trade-off, ¿no? Entre el nivel de inventario que puedo tener, nivel promedio, y el nivel de servicio que pueden ser los quiebres. Entonces, una de las conclusiones que vimos en la clase pasada, en el webinar pasado, era que a medida que el punto rojo significa la política actual, digamos, la política cuando, digamos, se inicia un proyecto, y las líneas azules y verdes son, digamos, el resultado de hacer las simulaciones y los posibles escenarios en los cuales yo podría estar si hago algunos cambios en las políticas, y sobre todo para pasar del azul a la verde si yo mejoro el pronóstico. La lógica es que si yo mejoro el pronóstico voy a necesitar menos inventario. Entonces, esa lógica se cumple, creo que todos la tenemos muy clara, pero lo que no tenemos tan claro es la cuantificación de eso, ¿no? Si yo reduzco el error en tanto, ¿cuánto menos inventario voy a necesitar para lograr un determinado nivel de servicio? La lógica está y la tenemos clara todos, pero la cuantificación de eso a veces no queda tan clara. Entonces, por eso la simulación justamente ayuda a encontrar esas relaciones entre estas variables que hemos mencionado. Entonces, ese es como un buen recap para empezar lo que vamos a ver ahora. ¿Y por qué hemos hecho este recap con un poquito de detalle? Porque tanto pronósticos, el plan de demanda y los pronósticos, más la política de inventario, van a ser los insumos principales para ver qué vamos a comprar, ¿no? Porque cuando yo vaya a salir a comprar, tengo que comprar lo que voy a vender, lo que voy a vender es lo que he estimado, lo que he pronosticado, pero también tengo que comprar el stock de seguridad que me va a hacer enfrentar ante esas dos incertidumbres que hablamos hace un momento. Entonces, este es como que el cierre del triángulo de las dos anteriores webinars. Los tres tienen mucho sentido de existir, al menos eso es como yo lo veo y como yo lo interpreto, y por eso lo presentamos de esa manera acá. Entonces, lo que es la planificación de la cadena de suministro, más o menos muy a grandes rasgos, tiene este esquema, ¿no? Hay un proceso de S&OP o de IBP, ¿no? Ahí con un enfoque financiero más con IBP, y debajo tiene como estos cuatro bloques, ¿no? Tenemos lo que es planeamiento de la demanda, que es lo que hicimos en el primer webinar a través de los pronósticos, ¿no? Y después tenemos todo lo que es planeamiento de la oferta, ¿no? La demanda es la que, digamos, genera esa información hacia la empresa para que después la empresa reaccione y responda, ya sea comprando materiales o comprando producto terminado, produciendo. En este caso no vamos a ver nada de producción para simplificar, y después desplegando o abasteciendo a distribuidores, vendiendo directamente o distribuyendo a nuestra propia red, en el caso seamos un retailer, por ejemplo, ¿no? Entonces, planeamiento de demanda, planeamiento de oferta, el balance de planeamiento de la oferta y la demanda es lo que se ve, es lo que se busca en el proceso de S&OP o de IBP, siempre apuntando a lograr los objetivos del negocio. Eso es básicamente. Entonces hoy día vamos a ver la parte de la oferta, empezando por la parte de compras. Antes que nada quería como que ponernos en modo rápido. A mí me gusta mucho este ejemplo que lo vi hace unos años de Alejandro Bransen, como parte de su presentación. Él es el
el número uno en inteligencia artificial de Rappi, y me encanta el approach que ellos le dan, porque todos los problemas que ellos tienen los tratan de resolver, digamos, de alguna manera con el equipo interno genial que deben tener, ¿no? Y ese es un poco también lo que uno va a ver, digamos, en su interna, ¿no? Va a tener muchos problemas que tal vez los ERPs que uno tenga, utilice, no los resuelva, y al final uno se va a ver en la necesidad de salirse un poco de la caja que es el ERP, que puede ser muy bueno, pero muchas veces no es perfecto, a ver cómo yo resuelvo tal o cual problema, y si lo podemos hacer de manera analítica, mejor. Entonces, cuando yo hablo en modo rápido, es como que pensar en que todos estos mismos problemas podrían ocurrirme a mí, y tengo que salir a buscar data o salir con la actitud de poder resolverlo. Entonces, para efectos de lo que es plan de compra y de cómo nosotros vemos, por la experiencia que tenemos, vamos a comentar un poquito algunas experiencias puntuales, cómo vemos el tema de planeamiento de compra. Vamos a crear una empresa que se llama Companico, ¿sí? Que básicamente es una importadora distribuidora, para no entrar en temas de producción. Y bueno, Companico lo que hace es importa productos de la China, o compra productos locales, ¿no? Con diferentes proveedores, con diferentes lead times, ¿no? Los almacena y los vende a los clientes, ¿no? Como los clientes no esperan, Companico tiene que tener inventario en el CD. Ahí tiene un CD. Entonces, ese CD tiene que ser, digamos, abastecido por todos estos proveedores. Y bueno, la pregunta ahí empieza a tomar forma, que ¿no? Va a haber ahí alguien que va a tener que llenar ese CD, y se va a encontrar con las preguntas de cuándo pedir y cuánto pedir, ¿no? Pero así en el aire tampoco, porque esas decisiones tienen que siempre tratar de maximizar la rentabilidad de la empresa. O sea, si solo pensamos en cuánto pedir y cuándo pedir, pedimos una vez al año y se acabó el problema, tranquilo. Entonces, siempre estas preguntas de cuánto pedir y cuándo pedir tienen que tener un objetivo, ¿no? Que no facilite al planeador, al comprador, sino que tenga un objetivo para la empresa, ¿no? Que sea maximizar su rentabilidad. ¿Ok? Por un lado, la oferta tiene una característica variada, tiene lead times, tiene frecuencias de pedido, tiene costo de envío, hay pedidos mínimos, llenamos un contenedor, no llenamos un contenedor, existen los tamaños de lote, los propios tienen estacionalidad, en fin, ahora hay un problema terrible con los contenedores en el mundo, ¿no? Entonces es una característica de la oferta, y en el centro está Companico tratando de llenar su CD para abastecer a los clientes. Acá quiero hacer un disclaimer con el concepto de comprador y planeador de compras, ¿sí? A veces en las empresas grandes estas funciones se separan, a veces están hechas por una misma persona, pero como yo lo veo es que el comprador es quien busca proveedores alternativos, negocia, define las propuestas, es como que le prepara la cancha al planeador de materiales, que es una persona que está enfocada simplemente de gestionar el stock, en este caso en este CD, y es el que está en contacto con el proveedor, pero solo el proveedor que ya obviamente está aprobado, validado con todos los registros habidos y por haber, registrado en SAP, en Oracle, donde sea, que pasó las aprobaciones del área de calidad, todo eso lo hace el comprador. El planeador lo único que hace es tener la relación de pedir y lanzar órdenes de compra para que lleguen en el momento que tengan que llegar y que el inventario esté disponible, ¿sí? El objetivo, esa es un poco la diferencia. En muchas empresas eso está junto, porque en tema de manos, de escasez de manos, pero generalmente es una buena práctica separarlo para que no trabe el proceso. Esto fluye muy bien, yo lo he experimentado. Bueno, entonces tenemos esta realidad, y acá vamos a ver un poco el tema de la persona, vamos a enfocarnos en el planeador. Entonces, mi experiencia a empresas que son, digamos, me ha tocado ir a empresas enormes, donde yo también he aprendido mucho, donde yo he trabajado, donde tenían esto, pero súper aceitado. Pero también he ido a empresas grandes donde me he encontrado casos donde están todavía en procesos no tan maduros, ¿no? Entonces, este proceso de compras, al final, o de planeamiento de compras, o de plan de compras, muchas veces yo lo he visto como si fuera una decisión de cuánto compramos hoy,
¿sí? ¿Cuánto compramos hoy? O sea, muchas veces hay tanto trabajo, tanta correr el día a día que la función de esta persona que se encarga de planificar las compras o de comprar, ve un horizonte de la semana o del día de hoy. Eso es muy, muy frecuente, porque no tiene herramientas, porque no está preparado, porque el día a día lo mata, porque tiene muchas funciones. Y ahora vamos a ver un poco que ese es el enfoque que vamos a presentar, o vamos a tratar de explicar hoy día, ¿no? Y después cómo de ahí nos podemos mover algo mucho más elaborado y los beneficios que va a tener moverse algo más elaborado. Entonces, lo que ocurre generalmente es que esta persona está planeando el día a día y muchas veces lo hacen a través de modelos de reaprovisionamiento como los dos que voy a presentar. Modelo de reaprovisionamiento continuo, donde esa persona, ese planner, está revisando cuándo el nivel de inventario de cada SKU llega a un nivel tal, donde ellos han definido y le avisa que cuando llegue a ese nivel tienen que hacer una compra. Ahí después te voy a responder a la pregunta, pero igual sigan escribiendo si tienen alguna pregunta, por favor. Al final las vamos a responder todas, voy a acabar con tiempo ahora. Entonces, este es un modelo bastante común, muchas empresas lo utilizan, es muy fácil de implementar, tiene la ventaja máxima es que es muy intuitivo y tiene facilidad de implementación en un Excel, si es que no tienen un ERP, o si lo quieren hacer manualmente, es muy sencillo. El reto está un poquito en definir bien este S, ¿no? Pero lo sencillo a veces o sea, nos saca del apuro, pero tiene muchas contras, ¿no? Y en verdad este modelo tiene muchas contras, y es que si la demanda es muy variable por X motivos de estacionalidad, promociones, feriados, lo que sea, va a generar ahí problemas, ¿no? Va a generar problemas. Entonces, es como que un buen modelo de entrada, pero siempre hay que estar con ese espíritu de ir mejorando. Yo no lo pensaría mucho en largo plazo por todas estas desventajas que menciono ahí. Después, otro modelo que también existe es el modelo de reaprovisionamiento periódico, ¿no? Es muy parecido al anterior, ¿no? Pero acá la diferencia es que hago yo revisiones periódicas. Cada semana, cada mes, cada semana, cada mes me toca pedir, ¿no? En el caso anterior, acá sí el cuándo y el cuánto van a ser, digamos, variables, ¿no? El cuándo pedir es cuando el nivel de inventario de la llegue a un determinado punto, y ahí pediré o una cantidad Q, que es el EOQ, el lote económico, o el tamaño del lote del proveedor, o algún tope máximo, que a ese modelo le llaman min-max muchas veces, ¿no? Este es muy parecido al min-max. En este segundo caso, básicamente, la pregunta de cuándo ya está resuelta, porque se definen periodos fijos, ¿no? Cada semana, cada mes, cada 15 días, lo que sea, ¿no? Y la pregunta que sí queda válida, digamos, es el cuánto, ¿no? Entonces se define un tope límite, que es el S, que se calcula de esta manera también. ¿Es bueno o malo esto? ¿Este modelo es mejor que el anterior? Yo creo que da un poco más de orden, porque tengo definido los periodos en los que voy a pedir. Eso es mucho mejor que el anterior, sobre todo si es que el supuesto se va a cumplir, ¿no? De que el proveedor me va a atender cuando yo quiera, a veces quiera en la semana. Si eso se va a cumplir, usa lo anterior. Si no se va a cumplir, muévete a algo que te acuerdes con el proveedor, ¿no? Entonces, ahí estos dos modelos son buenos o malos. A ver, ¿qué modelo elijo, no? Yo diría, no, lo malo de estos modelos es que manejan demandas constantes, ¿sí? Generalmente, o si alguien mueve esas demandas dentro del modelo, no las hace con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, ese para mí es un enorme inconveniente, ¿no? Enorme inconveniente, porque una demanda constante implica que las ventas son constantes, y las promociones, y las estacionalidades, y los feriados, es como que si eso no lo quiero ver, ¿no? Entonces, para mí, estos modelos funcionan mucho mejor, si es que en vez de usar una demanda constante, yo hago un pronóstico para un periodo determinado donde yo tomo la decisión. Entonces ahí empezamos a tocar con el primer webinar, donde es necesario hacer pronósticos.
para poder encontrar esas estacionalidades, esos feriados, esos lifts de demanda en estos periodos que son, digamos, importantes de no quebrar, porque uno no hace una promoción para quebrar justamente, ¿no? Entonces, esos son temas ahí que se presentan. Entonces, la pregunta es si hay que generar pronósticos, ¿a qué granularidad lo vamos a hacer? ¿Mensual, semanal, diario? Se vuelve un poco complicado el tema. ¿Resuelven el problema de lanzar una orden de compra hoy? Sí lo resuelven, pero yo tal vez quiera, pero no resuelven el problema de generar un plan de compras a mediano y largo plazo. Y bueno, ¿y para qué me sirve un plan de compras a mediano y largo plazo? Bueno, vamos a ver qué puede servir. Un plan de compras, como lo veo yo, está bien, las órdenes de compra que yo puedo generar hoy día, sí, resuelve el problema de que en un lead time voy a tener producto y después los clientes van a venir y se lo van a llevar y todos estamos contentos. Pero podré tener yo la capacidad como planner de darle visibilidad de las decisiones futuras que yo voy a tener a otras áreas de la empresa que de todas maneras van a necesitar información de las compras. Entonces, esos modelos que hemos visto quedan un poquito cortos porque resuelven el problema de hoy, pero no te dan esa visibilidad, ¿no? ¿A quién no ayudan? Por ejemplo, al área financiera para planificar flujo de caja. En algún momento el financiero me va a decir, oye, ¿cuánto vas a comprar? ¿Vas a comprar más? Vamos a crecer en nuestro plan de demanda y eso va a implicar cuánta compra más voy a hacer, ¿no? Entonces, imagínense, para planificar el flujo de caja, estos proveedores, a cuánto tiempo le pagamos, o sea, hay todo un tema ahí detrás que sería fabuloso si es que yo pudiera generar un plan de compras a un año para cada proveedor, y ese input se lo doy a finanzas, y finanzas me lo va a súper agradecer. O desde el punto de vista más físico del almacén, ¿no? Yo quiero saber cuáles van a ser los ingresos a mediano plazo, porque tal vez esté restringido en mi capacidad de almacén, o tal vez ya la gente del almacén esté llegando a un tope y necesite contratar más gente. ¿Cuándo voy a necesitar contratar más gente? Cuando haya más movimiento de almacén. ¿Cuándo va a haber más movimiento de almacén? Cuando yo aumente las compras. ¿Y cuándo va a pasar eso? ¿En un mes, 2 meses, 3 meses? Si no tengo un plan de compras a mediano o largo plazo, no le estoy dando visibilidad al almacén. A la previsión del inventario, que golpea un poco al financiero, también al área del almacén. Incluido el stock de seguridad, ¿no? ¿Cuánto vamos a estar invirtiendo en stock de seguridad? Eso es algo que hay que preguntarse, y cómo va a ir creciendo eso en el futuro, ¿no? Los estamos definiendo bien, el nivel de servicio de ese stock de seguridad es el que queremos, debemos aumentarlo, reducirlo. ¿Cómo va a ser la previsión del inventario? Y bueno, y también esa información misma del plan de compras le ayuda muchas veces al proveedor para que se prepare mejor, porque si de arranque le vamos dando información al proveedor de lo que vamos a ir necesitando, obviamente él va a recibir esa información y se va a preparar mejor, ¿correcto? Porque nosotros también, cuando nos ponemos en el silo de la empresa, creemos que si lanzamos una orden de compra, el proveedor va a tener listo el producto para despacharlo. Y bueno, eso es pensar un poquito de manera idealista, ¿no? Eso no ocurre así. Entonces, ¿cómo vemos esta figura de company co? Es que hay un plan de demanda que tiene que, ya no va a ser una demanda constante por SKU, sino que vamos a tener que generar un pronóstico, ¿no? Vamos a ver si es diario, mensual, semanal, ¿no? Vamos a ver si han habido quiebres, cómo arreglamos esos quiebres con demanda. Hay que evaluar el ciclo de vida del producto, la canibalización, o sea, nos metemos a otro problema, pero créanme que eso es lo que hacen las grandes empresas, o por lo menos intentan hacerlo para generar buen impacto en el futuro. Entonces, este plan de demanda va a ser un input, la política de inventario otro input, y el gran resultado va a ser el plan de compra. Ese plan de compra que lo necesitamos no solo, digamos, para saber qué vamos a comprar hoy o mañana y estar en el día a día, sino qué es lo que vamos a comprar en el mediano a largo plazo. Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo de un cliente que trabajé hace un año. Este cliente tenía esa situación de operar de una manera como de corto plazo, y después, bueno, hicimos un proyecto, todo, y le dimos esta visibilidad, ¿no? Por ejemplo, acá en el cuadro acá arriba a la izquierda, esta es la planificación de ese cliente desde marzo hasta octubre, ¿no? Entonces, ellos más o menos, con el plan de demanda que tenían pensado, ¿no? Y los lead times, y los proveedores, y los tamaños de lote, esta era la proyección de inventarios que ellos veían en el mediano plazo, ¿no? Entonces acá, imagínense si ellos van a saber
cuál es la cantidad de dinero que van a tener para en inventario o invertida. Acá se puede poner un poco más creativo, se pueden hacer como que un gráfico de áreas donde me muestre realmente cuánto es, lo que realmente se va a consumir, cuánto es la parte de esto de seguridad, o sea, esas cosas ya un poquito más sofisticadas se pueden hacer. Acá vemos ya el tema, el mismo gráfico pero en barriles, ¿sí? Obviamente esa es una data dummy, pero barriles ya es algo físico, entonces acá ya estamos yéndonos al campo del espacio, del almacén. Oye, mi almacén solo me soporta 18.000 barriles y tú me estás diciendo que en octubre vas a llegar a tener hasta 20.000 barriles. Acá vamos a tener un problema en septiembre. ¿Qué vamos a hacer con el almacén? ¿Vamos a aumentar la capacidad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? Esas cosas también se prevén con esta visibilidad que podemos dar. Desde el punto de vista de las compras, vamos a ver cómo a medida que pasan los meses, las compras se van a ir aumentando. Entonces vamos a ir viendo lo que le decía hace un rato, ¿no? Esto le importa mucho al financiero. ¿Cuánto vamos a acabar comprando en el mes de agosto? Ah, tanta plata. O en el mes de octubre, tanta plata, ¿no? Entonces, es importante esa visibilidad. Y esto también, bueno, este es un poco para ver los arribos de las compras, ¿no? Acá estamos pensando ver arribos de 3.500 barriles. ¿Qué pasa si mi capacidad máxima es 3.000? O cuando tengo 2.500 necesito comprar o traer en mano de obra, digamos, horas extras. Entonces acá también esto puede impactar, vista que el negocio está creciendo, que voy a tener que contratar más gente, no los voy a contratar recién acá, tengo que contratarlos con anterioridad. Entonces, el valor de un plan de compras no es para resolver el problema de los inventarios solamente, sino que genera input al financiero, al almacén, ayuda al presupuesto, etc. Tiene mucha funcionalidad. ¿Qué pasa si es que no se hace ese plan de compra de esa manera? Cada área va a comenzar a crear sus números y va a tomar decisiones en base a lo que ellos crean. No va a haber una alineación, ¿no? Y este es un tema, hicimos acá una simulación y vimos que algunos de los parámetros que se utilizan en toda la parte de compras es el tema de la frecuencia de compras, ¿no? ¿Con qué frecuencia yo le voy a comprar a mi proveedor? Entonces, este es un gráfico de la frecuencia de 7 días, esta es una simulación con una frecuencia de 7 días, y esta es una simulación con una frecuencia de 21 días, ¿no? Entonces, como si yo no tengo una posibilidad de visibilizar el cambio de un parámetro de planificación que me pertenece, y puedo decir, ¿sabes qué? Ya no vamos a comprar cada 7 días, vamos a comprar cada 21 días. Al margen de que incrementa, bueno, al comprar cada 21 días hago menos trabajo, ¿no? Ya no tengo que estar todas las semanas haciendo, sino que delego eso para hacer otras cosas, pero miren cómo impacta esa decisión en la cantidad de barriles que voy a tener, ¿no? Pasaba a tener casi 20.000 barriles como tope, ahora voy a llegar casi a los 30.000. ¿El almacén puede soportar esto o no? O sea, una pequeña decisión puede generar un problemón a mediano y largo plazo, ¿no? Lo mismo para los arribos acumulados. El nivel de capacidad de personas que yo necesito para los arribos es esta, y ahora voy a tener que tener capacidad para más de 10.000, o sea, casi duplicar lo que antes tenía. Y eso por cambiar solamente la frecuencia, ¿no? Este impacto puede darse por la frecuencia, por los tamaños del lote, si voy a traer por aéreo, por marítimo. Entonces, lo que quiero decir es que el impacto que puede generar un planeador de compras por los mismos parámetros de planificación que él maneja, pueden tener repercusiones que no los va a ver en el día que toma la decisión ni en el siguiente mes, sí, los va a ver a un mediano y largo plazo, como en el caso que les estoy mostrando, ¿no? Entonces, vamos a ir acá para aplicar un poquito el tema analítico. Algo que me ha tocado ver es que hay algunos retos como en generación de estos planes de compra que se han presentado en algunos clientes míos, por ejemplo, rebates, ¿no? ¿Cómo aprovechar los rebates, ¿no? Yo genero la orden de compra el día de hoy, me sale una orden de compra por $50.000, digamos, a un laboratorio tal, esto me pasó con un cliente en Colombia, y el laboratorio me dice, mira, si me pones 100.000, te hago un descuento de 20%. Un descuento de 20% para una cadena de retail es oro, y tienen que tomar ese rebate.
¿tá? Entonces ahí viene la manera tradicional de tomar el rebate o una manera un poco más analítica. Una manera tradicional es agarrar para ese proveedor cuáles son los productos que más rotan y agarrar 3 o 4 productos que más rotan y estoquearse no 15 días, sino 60 días. Y con eso logró los 100.000. Eso es lo que más tradicional, más rápido, cierro y siguiente. Una manera más analítica, un poco más inteligente, sería agarrar el portafolio de todos esos de ese proveedor, todos esos productos, y tratar de aumentar los días de inventario de todos de manera similar, para que todos los productos lleguen a un mismo nivel de días de inventario, y con esa suba, obviamente que no todos van a arrancar igual, pero con esa suba lograr equipararla, y de esa manera lograr los $100.000. Eso no es fácil si es que tienes 100 SKUs, que son los de ese proveedor, pero con algún tipo de analítica detrás se puede lograr eso y logras una compra mucho más inteligente, más equiparada en los días de inventario, porque el siguiente mes o en 2 meses te va a volver a ocurrir esto y ya no vas a tener a los top porque tenías 60 días, vas a tener que meter dinero en otros top y así es como no aprovechas estas oportunidades que pueden darte un rebate. Otro reto que nos tocó ver con una empresa, esta que veíamos los barriles, es que si bien ellos compraban a sus proveedores, cuando el costo del flete depende de ti, o sea, si tú compras con costo incluido, SIF por ejemplo, la manera como te arman el contenedor puede depender que si tú haces un pedido muy grande, lo que pediste, en vez de armarlo eficientemente en 4 contenedores, te lo manden en 5. ¿tá? Entonces ahí tú quieres un poco reducir el espacio acomodando bien en función a muchas restricciones, ¿no? Para reducir justamente ese costo y, bueno, sea más rentable tu importación, ¿no? Entonces, esto nos tocó hacer con esta empresa, bueno, hacían esto manualmente, acomodaban, obviamente, tenían muchos productos que venían en pales y algunos se podían poner encima de otros no podían llevar nada encima. A veces había que importar 9, 10, 12 contenedores. Entonces se demoraba mucho, a veces no había producto, había que recalcular, entonces un dolor de cabeza. Entonces una manera de hacerlo más fácil analíticamente era plantear un problema como programación lineal entera mixta, y bueno, es un problema temático, una optimización, donde ya acá estamos viendo analítica prescriptiva, ¿no? Donde aprietas un botón, bueno, generas la plan de compra, aprietas un botón y te arma todos los contenedores como tienen que venir. ¿sí? Pero eso no es solamente el problema, porque a veces te dicen que tienes 4 contenedores y un cachito más. Entonces la pregunta es, ok, lleno hasta 5 contenedores, y si lleno hasta 5, ¿qué más voy a agregar? O si me quedo en 4, ¿y qué voy a retirar? ¿no? Entonces, esa pregunta también teníamos que responderla y teníamos que tener un criterio de que lo que vayamos a bajar no vaya a impactar el servicio, ¿no? Entonces, eso se puede hacer, y es un poquito ir más allá de usar matemática, estadística, investigación de operaciones para resolver un problema que se tiene toda la semana, ¿no? Bueno, si tienes la suerte de que tu RP tiene está muy completo y todo, este es un roadmap para optimizar distintos pasos, ¿no? Y ir mejorando, o todos esos, así como hace un rato vimos las frecuencias de cómo afectan las frecuencias de compra a tu plan y todo eso, acá hay como que este es un roadmap para poder optimizar, digamos, todo ese plan de compras también. Estos son ejemplos que de hace mucho tiempo en la empresa donde trabajaba, que por cambios de tamaño del lote se generaron bastantes reducción de costos, ¿no? Porque habían definido políticas, digamos, empíricas que a alguien se le ocurrió, y bueno, después alguien vino y hizo, oye, ¿por qué esto es así? ¿Por qué no planteamos de esa manera? Y el problema es cómo logramos vender la mejora, ¿no? Bueno, ahí hay que meterse, ensuciarse, hacer análisis, simular un poquito y ver cómo es hoy día y cómo sería, o cómo hubiera sido si cambiáramos los lotes, es una pequeña simulación ahí, y se encuentra que si hubiéramos tomado decisiones distintas, el costo hubiera reducido en 41%. Otros temas en emprendimiento de compras es cuando tenemos la capacidad de tener varias vías, o la elección por varias vías. Traigo todo marítimo, una parte marítima y una aérea. Bueno, esas son preguntas que
están fuera de la operación, pero en algún momento, si es que se quiere ir por ese roadmap de encontrar mejoras, ¿no? Hay que hacérselas y hay que plantear ese problema, hacer la simulación de qué pasaría si mando un porcentaje por aéreo. Obviamente va a incrementar los costos, pero también tiene que ver mucho con el error del pronóstico. ¿Qué pasa si el error es grande de un producto, si el error es bajo? Si los errores de un producto son bajos, traigo todo eso marítimo. Si el error del producto es alto, bueno, traigo una parte marítima y espero allá para que cuando empiece a vender traiga el resto aéreo. Bueno, esas ideas hay que ir combinándolas y ir avanzando. Entonces, es un poco el big picture de lo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia sobre el tema de compras. Sobre el tema de distribución vienen otras cosas. Acá Company Co crece y ya no tiene un CD donde tiene sus clientes, sino tiene dos almacenes más desde donde va a atender a sus clientes que no están precisamente cerca, y entonces ya ha creado un escalón adicional, desde donde va a atender, y ya no tiene solo un problema de plan de compra, sino tiene un problema de plan de distribución, ¿no? Y estos nuevos CDs van a tener las mismas preguntas, ¿no? De cuánto pedir y cuándo pedir, obviamente para maximizar la rentabilidad de la empresa, y ahora el proveedor ya no va a ser un tercero, sino va a ser un proveedor interno, digamos, que va a ser el otro CD, ¿no? Y nos convertimos nuevamente en un plan de demanda que tiene que hacerse a nivel del CD nuevo, ¿no? Que va a generar un plan de distribución que va a alimentar el CD antiguo, digamos, y ese CD va a generar un plan de compra. Es un poco la manera como tiene que hacerse. ¿Qué retos se ven con los planes de distribución? Bueno, ahora el proveedor es interno, los lead times entre esos nuevos CDs y el anterior son lead times chiquitos, ¿no? La sugerencia mía es que siempre se haga todo de manera centralizada. No debemos dejar que los CDs, en este caso CDs, pero en otros casos son tiendas, pidan como ellos quieran. Eso tiene que estar centralizado, es la mejor práctica, ¿no? Y la otra mejor práctica es que se debe comprar con el plan de distribución, no con la demanda, ¿no? O sea, yo debo comprar con esto de aquí y no con esto. Ahora vamos a ver un ejemplo. Los pronósticos se van a tener que hacer a nivel de día por SKU, entonces hay que definir esto de seguridad en esos nuevos CDs, y también van a presentar casos de escasez. Entonces, bueno, la cosa se complica, y usar esos modelos que vimos hace un rato de Min-Max, o los primeros que vimos hace un rato, es como que tratar de no usarlos. ¿Por qué? Porque nuevamente esos modelos usan demanda constante y la demanda no es constante. Entonces, estamos dejando de ganar mucho ahí. Este es un ejemplo muy directo de por qué no se debe comprar, que eso también me ha pasado muchas veces con clientes que compran, tienen esta situación de estos escalones, o esta figura de un CD y tiendas, y ellos hacen el pronóstico y compran, digamos, con la demanda, ¿no? Con el plan de demanda, y no compran con el plan de distribución. Y hacer eso les puede llevar a tomar decisiones como la que mostramos en este caso, ¿no? Por ejemplo, en las tiendas la demanda es 1000 unidades, ellos tienen 1500 en saldo, y esto es el estado de seguridad que necesita los puntos de venta, 900. En este caso es un punto de venta. Entonces, si hago el neteo acá, me va a salir 400. 1000 menos 500 más 900, 400 es lo que necesito yo pedir de mi tienda al centro de distribución, al CD, ¿no? Y en el CD hay 500 de stock, ¿no? Y 400 que me estoy de seguridad. Entonces, la manera correcta de hacer ese cálculo es el plan de distribución, lo que realmente me está pidiendo la tienda, 400, menos 500 más 400 me da 300. Sin embargo, si yo compro directo con el plan de demanda y hago la misma operación, en vez de poner los 400 pongo los 1000, estaría comprando 900. O sea, por hacer ese paso de no netear, digamos, las necesidades de no considerar los stocks, estoy comprando el triple. Esto, créanme, lo he visto muchas veces, y muchas veces no se dan cuenta de este gran problema o oportunidad que tienen. Pero bueno, ahora, los temas que hablamos hace un rato de los retos, ¿no? El pronóstico tiene que ser hecho a nivel día, ¿no? El pronóstico va a tener un error. Bueno, hay que considerar ese error. Aquí está un poco expresado cómo es que nosotros planteamos la manera de hacerlo, ¿no?
hay retos también en la definición de stock de seguridad. Esto es lo que no debe ocurrir, ¿no? Ese es un caso de un mismo SKU en dos tiendas distintas en diciembre, uno con mucho stock, otro con poco stock, ¿sí? Entonces una buena política, un buen pronóstico van a hacer que estas situaciones no ocurran, ¿no? Este es otro tema también que se suele asignar. Este es un caso buenísimo porque, por ejemplo, esta es una tienda, esta es otra tienda, ¿no? Esta tienda tiene 0 de stock y requiere 5 unidades, ¿sí? 5 unidades. Esta otra tienda tiene 45 de stock, para estar, digamos, satisfecho necesita 50 unidades, pero también me está pidiendo 5. Entonces, muchas veces, bueno, tengo dos tiendas que me piden 5, muchas veces solamente porque hay mucha información y la manera como están también hechos los sistemas o los Exceles que armamos, yo solo veo que ambos me están pidiendo 5 y yo solo tengo 4 unidades. Entonces, lo que uno puede hacer intuitivamente es darle 2 a cada uno. Sin embargo, vemos que 2 a cada uno no le va a hacer nada a este, y a este tal vez le quede sea muy poquito, ¿no? Entonces, esa asignación por lo que me piden distribuir no es una buena idea. Hay que fijarse un poquito más en lo que realmente necesita la tienda. Este es un ejemplo buenísimo que también nos ayuda en el tema de escasez, y más o menos lo que tiene que ver es que cuando, por ejemplo, en este caso yo tengo 10 unidades para abastecer, ¿sí? Y tengo 3 tiendas en las cuales esta tiene 4, esta tiene 0 y esta tiene 3, ¿sí? Entonces la pregunta es cómo yo distribuyo esas 10 en esas 3 tiendas. El enfoque que nosotros vemos es que yo debo distribuir la primera unidad de esas 10 en el lugar donde tenga mayor probabilidad de vender. Entonces, la mayor probabilidad de vender la va a tener en la tienda B, va a tener 95% de probabilidad de que si yo pongo una unidad la venda. Entonces, yo voy a mandar la primera unidad escasa a esa tienda. Cuando ya la mande después a esa tienda, ya la segunda unidad ya no va a tener 95% de probabilidad de que se venda, sino va a tener 80%. De esa manera yo voy entregando, en base a las probabilidades que tengan de vender, esa escasez que tengo. Obviamente esto se hace en un proceso automático, con 500 tiendas, pero bueno, por SKU, y lo que hay que encontrar es cuál es esa distribución de probabilidad de vender X unidades, ¿no? En cada uno, para cada SKU y en cada una de las tiendas. Entonces, esta es un approach analítico que debería estar metido, digamos, en la lógica de la distribución. Acá voy a mencionar rápido lo que es Open2Buy, porque todo este tema de distribución está buenísimo, pero en el caso de empresas que trabajan en moda o con procesos estacionales, con productos estacionales o de novedad, donde los SKU tienen corto ciclo de vida, la pregunta es, ¿uso lo anterior o no? Entonces, aquí el tema es que, como que sí y no, ¿no? Aquí es donde entra Open2Buy. Open2Buy es un proceso de asignación de inventario o de presupuesto, donde a través de se presupuesta, digamos, por categorías las cantidades a comprar, ¿no? Después eso se va bajando a productos de lo que el proveedor tenga como disponible para las siguientes temporadas, ¿no? Es un proceso muy de primero, como son productos de corto ciclo de vida, generalmente se hacen una o dos compras, ¿no? Una compra por ciclo de vida. Entonces como que defino la compra, lo pongo en mi almacén y ahí veo cómo lo distribuyo, ¿no? Entonces en esa parte, en ese modelo, en esa forma de trabajar, es que ya no hay que hacer como un forecast para comprar, pero sí hay que hacer un forecast para distribuir. Sí hay que hacer un forecast para distribuir. Porque hay a veces donde creemos que no es necesario, pero sí, porque hay tiendas que tienen una estacionalidad en la semana, hay promociones que se hacen en algunas tiendas, en otras tiendas, entonces sí necesito un forecast a nivel diario igual para poder abastecer desde el sede donde está esto que he comprado hacia las demás tiendas. Se puede aplicar, a pesar de que es un proceso
mucho de feeling, de know-how intuitivo y subjetivo, sí hay oportunidades para aplicar analítica, se puede usar mucho todo lo que está acá para ayudar a que toda esta data sirva a las personas que hacen ese budgeting, ¿no? de la mejor manera, ¿no? Esto es un poco lo que le comentaba hace un rato sobre canibalización, y también debería poder ayudar este tipo de enfoque de ver, ok, te voy a comprar no sé, faldas y pantalones. Le preguntes, ¿cuántas faldas, cuántos pantalones compro? ¿No? Entonces, una idea interesante es ver cómo tengo 20 pantalones. Sí, el pantalón 21, ¿cuánto más me agrega de margen? ¿No? Si me encuentro en una situación como esta, donde un pantalón más me agrega un poco más de margen o algo significativo, bueno, voy a seguir agregando pantalones. Si el siguiente pantalón me agrega muy poquito, ya no voy a comprar más pantalones. Entonces, hacer un análisis de este tipo por categoría me ayuda a saber en qué categoría debo yo poner más o menos profundidad, ¿no? Bueno, y este es un poco el impacto en las compras cuando los ciclos de vida son cortos y los plazos son largos. El impacto en hacer una compra, cómo podría resultarme, en un caso de números muy sencillo, y la oportunidad que tengo, si es que tengo la opción de hacer dos compras, ¿no? Si tengo la opción de hacer dos compras, la primera no la hago tan alta, la hago un poco baja, espero a tener alguna información del mercado, y ahí veo si es que es necesario en algunos SKU comprar más, o simplemente no comprar y esperar a que ocurra el proceso del ciclo de vida en la estacionalidad. Hay mucha información por usar en los retailers, el impacto puede ser muy grande por el bajo margen que sostienen. Bueno, el arte ha dominado tradicionalmente la ciencia, ha habido mucho feeling, y bueno, toda esta data se puede usar para tomar mejores decisiones, ¿no? Y ya con esto termino. Este es un cálculo de que deberían tener todos muy claro cuando realmente hacen sus pronósticos o para el proceso de Open to Buy sobre todo, ¿no? ¿Cuál es la demanda real, ¿no? Nosotros a veces tenemos que liquidar productos, hacer descuentos fuertes que no queremos. Entonces, está bueno que nosotros hagamos, digamos, la demanda real de lo que tenemos a través de este análisis, de restar las ventas promocionales, restar las liquidaciones, y ver realmente las ventas que se metieron al precio que queríamos y que pensamos en el margen inicial, ¿no? También cuantificar las ventas perdidas y las sustituciones que podrían haber. Es un poco más complicado, pero un poco se puede hacer analíticamente. Bueno, nada, eso es un poco el tema. He corrido en los últimos slides, les pido disculpas, pero no quería finalizar, o quería finalizar un poquito antes para escuchar algunas preguntas de parte de ustedes. Igual el material va a estar disponible y yo quedo atento a cualquier consulta. Victoria, no sé si hay alguna pregunta. Bien. Creo que Alex había... Hay una pregunta, sí, de Eric. Sí. Estamos con 2 minutitos. Sí, el proceso de Sanofi e IBP, vamos a hacerlo en palabras sencillas, es que IBP es un proceso un poquito más robusto, que tiene más alcance financiero, está más integrado. Eso en palabras cortas, ¿no? Un proceso de Sanofi tiene todo un tema de curva de madurez, y la IBP implica que muchas decisiones de estas que hemos mencionado, en distintos, tanto en la oferta como en la demanda, van a impactar financieramente, ¿no? a la empresa. Entonces, este tipo de simulaciones o herramientas, digamos, que generen distintos estados financieros en función a distintos objetivos de estrategias de mínimo costo, ¿no? o de aumentar el nivel de servicio a todo meter, van a generar, digamos, márgenes de cadena distintos, y bueno, van a afectar planes de compra, de distribución, y todo eso tiene que verse impactado en los estados financieros. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, Cristian,
Muchísimas gracias, excelente la presentación, muy clara. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron desde Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Bolivia. Bueno, este es el último webinar del ciclo de 3 conferencias que realizamos. Igual próximamente van a tener noticias de alguna nueva charla que estamos armando. Bueno, que tengan una excelente jornada y después por mail les paso la presentación y les va a llegar también el link para que puedan ver el video. Muchísimas gracias a todos.